Buenos días muchachos, hoy corresponde a la clase 8. Analicemos juntos. Yo, como les dije, me voy ahora por trabajo 2 semanas afuera. El próximo lunes va a estar el arquitecto Ignacio Ocampo para hacer todas las prácticas, atento a que él tiene obras, tiene práctica, habla con los contratistas, con los oficiales, tiene un montón de preguntas que ustedes pueden hacer para poder empezar a sacarse las dudas cuando ya se reciban, sepan cómo trabajar. Esto va a ser el próximo lunes. El lunes siguiente vamos a tener ahí al licenciado Sebastián. Él es un experto en toda la parte de aportes sociales, facturas, presupuestos, toda la parte contable que ustedes tienen que saber, inclusive cómo sacar una cuenta y quizás pedir en el futuro, cuando haya menos inflación, un préstamo del banco. Todo esto lo van a ver con el licenciado Sebastián. Y en la otra semana, la tercera semana, estaré yo de vuelta. Pero para ganar tiempo, porque hay que ser productivo en la vida, les quiero entonces mostrar la clase número 8. Como dije entonces, muchachos, esto corresponde a la clase número 8, que va a ser dentro de 3 semanas. La próxima está el arquitecto Ocampo, con preguntas que ustedes tienen que hacer sobre los gajes del oficio, atento a que él tiene muchas construcciones, obras, contratistas, etc. La otra semana, como dije antes, también va a estar el licenciado Sebastián, experto en todo lo que es cuentas, aportes, facturas en negro, etc. Todo eso lo tienen que preguntar y además les va a decir cómo abrir una cuenta y quizás cuando la inflación baje poder obtener un préstamo de un banco. Y ahora, en la clase octava, que es cuando yo vuelvo, quiero que ustedes ya vayan aprendiendo, para ser productivos, cómo estudiar eficazmente. Veamos entonces cómo es esto. El primer punto que ustedes tienen que tener cuando ingresan a clase o cuando planean estudiar, como dice aquí, planear estratégicamente. ¿Qué quiero decir esto? Tengo que concentrarme antes de empezar el oficio o cuando voy estando el oficio como en la actualidad, en planear cómo voy a estudiar yo después de estar en la clase. El primer punto es la regla 80-20, una regla clave para todos nosotros. ¿Qué quiere decir esta regla 80-20? Quiere decir que si nosotros nos concentramos en el 20% de las cosas más importantes de la clase, tendremos el 80% del beneficio. Pero hay que ubicar este 20% de lo que el profesor o el texto dice para entonces aprenderlo bien y de esa forma beneficiarse con el 80% de lo que realmente es la clase. Esto es clave, porque aquí quiere decir que cuando ustedes se enfrenten con un texto o una práctica, tienen que saber marcar antes, estudiarlo con conciencia y decir, bueno, esta es la parte importante. En esto me voy a concentrar. Todo lo demás es simplemente información, pero en esto me tengo que concentrar porque es la esencia de lo que el profesor o el texto quiere decir. El punto 2, que ya lo hemos hablado antes, y es esencial en el desarrollo de todos nosotros para el progreso, para ganar más plata, para poder progresar, es el hábito. Ya hemos dicho esto como es. Mismo lugar, misma hora. Luego de 2 meses de hacerlo en forma continua, creamos el hábito. Entonces, aquí ustedes, nuevamente en esta muy buena escuela, tienen todos los días que pensar en qué lugar voy a estudiar, a qué hora lo voy a hacer y lo repito diariamente para poder de esta manera crear en 2 meses ese hábito del cual ya hemos hablado y que permite que uno en forma automática luego lo haga. Los expertos en el análisis de la ciencia de cómo estudiar han descubierto que es mucho más eficaz, más importante, más relevante estudiar pequeños intervalos entre uno y otro que estudiar todo un largo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, cuando se aboquen a leer un libro o a hacer una práctica,
No intenten hacerlo durante 3 horas, porque esto es de mucho cansancio y poco eficaz. En cambio, lo que sí tienen que hacer es, hacemos un corte cada 20 minutos, paramos, luego continuamos, corte, paramos y continuamos. De esta forma, los expertos nuevamente lo que han dicho es que uno tiene una retención mucho mayor. Otro descubrimiento importante en el hábito de estudiar es el siguiente. Cuando vamos a clase, nosotros pensamos que estamos reteniendo una gran cantidad de información. ¿Es así? No, nos equivocamos. Miren lo que dicen los expertos. Escuchar en la clase solamente retenemos el 5%. Si leemos el texto que nos da el profesor, ¿qué retenemos? Nada más que el 10% de todo lo que nos explica. Si vamos a analizarlo, lo discutimos con amigos, ese texto o ese tema, la retención es un 30%. ¿Y qué ocurre si lo hacemos en la práctica? Esa práctica maravillosa que es poner las manos y hacer la tarea que dice el profesor, tanto en clase como también en su casa o en el taller. Miren, 70% de retención. Y finalmente, si de repente viene un compañero y dice, por favor, ¿me explicás cómo se hace esto? Y yo hago y lo explico lo que yo he aprendido, 100% de retención. ¿Por qué? Porque mentalmente estamos utilizando diferentes partes de nuestro cerebro para procesar la información y no solamente procesarla, sino también darla con claridad. Este proceso es lo que todos nosotros tenemos que tener bien presente. Entonces, siempre hacer práctica. Esto es lo que vale. Todavía me acuerdo cuando yo estaba en el colegio y tenía miedo de preguntar, miedo de pasar al ridículo, miedo de sentirme que no iba a poder quizás contestar lo que el profesor después me pudiese preguntar, o que la pregunta mía era muy tonta. Qué equivocado que estaba. Fíjense lo que dicen nuevamente los expertos del estudio. Hacer preguntas sin miedo en la clase y frecuentemente. Hay que aprender a levantar la mano sin miedo. Decir, no entiendo, profesor, tengo tal duda. ¿Cómo podríamos solucionarlo de esta manera? Ese espíritu inquieto del estudiante es lo que vale. Y si ese espíritu inquieto se traslada en la vida profesional de uno, es valiosísimo y le va a permitir progresar mucho. Entonces, y en síntesis, levanten la mano sin miedo. El último punto que tenemos de cómo estudiar eficazmente es qué debemos estudiar nosotros para poder alejarnos de los competidores. Todos tenemos competidores y ustedes también lo van a tener. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para diferenciarnos? Y aquí está la respuesta que nos dan los expertos. Fíjense, ellos dicen que si yo estudio, por ejemplo, aire acondicionado, ahí voy a tener muchísimos competidores. Pero si después me especializo en aire acondicionado industrial, obviamente ya tengo menos. Puedo tomar, como dije antes, y muchas veces lo he repetido en la clase, aire acondicionado hogareño, aire acondicionado industrial. Y si aún más yo me especializo en aire acondicionado de hospitales, una especialidad, ¿cuántos competidores voy a tener? Poquísimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno tiene que especializarse. Cubrir siempre diferentes facetas, no quedarse simplemente con ser un experto en aire acondicionado. Hay que seguir avanzando, aire acondicionado industrial, aire acondicionado de hospitales, etcétera, etcétera. Cuanto más nos especialicemos, más nos diferenciamos y así menos competidores tenemos. Muchachos, chicas, utilicen todo lo que los valiosos mentores les dicen semanalmente y lo que yo les explico en mis clases para progresar en la vida. De esta forma se van a sentir que ganan más plata y mucho más satisfechos.